En este apartado vamos a ver las magnitudes eléctricas del circuito. La primera es la carga eléctrica, que es una propiedad de la materia que nos indica el grado de electrificación de un cuerpo. La carga eléctrica es el número de electrones que tiene en exceso, si es carga negativa, o en defecto, si es carga positiva. Su unidad es el coulombio. Estamos hablando de que las cargas eléctricas son electrones, pero el electrón es una carga eléctrica muy pequeñita, y en el sistema internacional tenemos que utilizar el coulombio, que son 6,28 trillones de electrones. 6,28 por 10 elevado a 18 electrones. La siguiente unidad a estudiar es el voltaje. El voltaje, que también tiene diferentes nombres como tensión, diferencia de potencial, es la cantidad de energía que le proporciona el generador a cada carga eléctrica. Se puede explicar, para hacernos una idea, como una acumulación de carga eléctrica. Si en un punto del circuito hay muchos electrones y en otro punto hay muy poquitos, decimos que entre esos dos puntos hay una diferencia de potencial. Si uniéramos esos dos puntos con un circuito cerrado, cerráramos el circuito, las cargas eléctricas se equilibrarían produciendo una intensidad de corriente, una corriente. En el sistema internacional, la tensión o voltaje se mide en voltios y se utiliza un aparato que es el voltímetro. Su símbolo es una V dentro de un círculo. Para conectarlo, tenemos que poner el voltímetro en paralelo con el elemento que queremos medir. Por ejemplo, en este caso, la lámpara. Lo ponemos en paralelo con ella. Y conectamos los dos extremos del voltímetro a los dos extremos de la lámpara. La intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica o número de electrones que pasa por un punto de un circuito en un segundo. Como se muestra en la fórmula, intensidad es carga partido por tiempo. En el sistema internacional de medida, su unidad es el amperio y se mide con un aparato que es el amperímetro, que su símbolo es un círculo y en su interior una mayúscula. Si queremos medir la intensidad de un circuito, por ejemplo la intensidad que pasa por esa lámpara, tendremos que abrir el circuito. Sustituimos uno de los cables del circuito por el amperímetro y se conecta en serie, que solamente quede un recorrido y nos da la medida en amperios. El amperio es una unidad bastante grande de intensidad y entonces se utilizan unos submúltiplos, por ejemplo el miliamperio, que es 10 elevado a menos 3, el microamperio, 10 elevado a menos 6, o el nanoamperio, que es 10 elevado a menos 9. La resistencia se define como la oposición al paso de la corriente eléctrica. Por ejemplo, los materiales conductores tienen una resistencia muy bajita y los materiales aislantes tienen una resistencia muy grande, que tiende a infinito. La resistencia de un conductor depende de sus propiedades físicas, depende del tipo de material, debido a la resistividad, que ahora lo veremos en una tabla, depende de la longitud, cuanto más largo sea un conductor, más resistencia tiene, y depende de su sección, cuanto más grueso es un conductor, menos resistencia tiene. La resistividad de un material viene dado en esta tabla y vemos que el material con menos resistividad, el mejor conductor de todos, es la plata. Y muy cerca de la resistividad de la plata está la del cobre, que por eso se utiliza el cobre como material para hacer los cables conductores de la electricidad. El símbolo de la resistencia, que ya lo estudiamos en el apartado anterior, y la resistencia se mide en ohmios y se representa con la letra griega omega mayúscula. La resistencia de un ohmio es muy pequeñita, entonces se utilizan múltiplos. Por ejemplo, se utiliza el kiloohmio, que son 1000 ohmios, o el megaohmio, que son 1.000.000 de ohmios. La ley de Ohm nos relaciona la tensión, intensidad y resistencia en un circuito eléctrico. La descubrió un científico alemán en 1826 haciendo un experimento. Estaba midiendo intensidades
y voltaje si se dio cuenta que había una relación entre ellos. La intensidad de corriente que circula en un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia que opone ese circuito, como muestra la fórmula. Para poder trabajar con la ley de Ohm y que no se nos olvide cómo aplicar la fórmula, podemos aplicar esta regla mnemotécnica. Dibujamos un triangulito, arriba ponemos el voltaje y abajo la intensidad y la resistencia. Para acordarnos de que arriba va el voltaje, nos podemos acordar de la frase "Viva la reina Isabel". Si tapamos la I, como muestra la figura de abajo, nos quedará que el voltaje es V partido por R. Si tapamos la letra V, nos quedará en el mismo nivel I, E y R, por eso tensión e intensidad por resistencia. Y si tapamos la resistencia, nos queda V arriba y abajo. Resistencia es igual a tensión partido por intensidad. La energía eléctrica es la cantidad de trabajo que puede desarrollar un elemento eléctrico. La energía se puede calcular a partir de la definición de voltaje e intensidad. Recordábamos que el voltaje es la energía que tiene cada carga eléctrica, y si esta fórmula despejamos la energía, nos queda que es V por el valor de la carga. Para encontrar el valor de la carga vamos a sacarlo de la definición de intensidad. Dijimos que la intensidad es la cantidad de carga que circula en un tiempo, con lo cual la carga es intensidad por el tiempo. Sustituimos en la fórmula y nos queda que la energía es tensión por intensidad y por el tiempo. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la energía que consume o que proporciona cualquier elemento eléctrico. La energía viene calculada en julios. Si el voltaje está en voltios y la intensidad en amperios y el tiempo en segundos, nos dan julios, que es la unidad de energía del sistema internacional. Pero el julio es una cantidad de energía muy pequeñita. En los sistemas eléctricos se utiliza un múltiplo, que es el kilovatio hora. Sabemos que un kilovatio son 1000 vatios y que una hora son 3600 segundos, con lo cual un kilovatio hora son 3.600.000 julios. Para hacer los cálculos de consumo de energía y los contadores de energía que hay en las casas, miden la energía en kilovatios hora. La potencia es la magnitud que mide la energía que consume y que genera un elemento eléctrico en un tiempo. También se puede definir como la rapidez en hacer un trabajo. De la fórmula, la potencia es energía en un tiempo. Y si sustituimos el valor de la energía del apartado anterior, nos da que la potencia es la tensión por la intensidad. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar en este tema. La potencia se mide en vatios, pero también se utiliza un múltiplo que es el kilovatio, que serían 1000. El efecto Joule es el fenómeno por el cual un conductor se calienta cuando pasa una corriente por su interior. Parte de la energía de los electrones que están circulando en esa corriente eléctrica se pierde al chocar contra los átomos del conductor y se transforman en calor. Por eso todos los conductores eléctricos se calientan. Esto lo podemos aprovechar para hacer elementos calefactores como las estufas y los radiadores. La unidad de energía en el sistema internacional es el julio, pero cuando hablamos de calor se suele utilizar la caloría, que se representa con la letra Q mayúscula. Para pasar de julios a calorías hay que multiplicar por 0,24. La energía en calorías es 0,24, la energía en julios. Si operamos con estos valores y con la fórmula de la energía anterior, podemos ver que sustituyendo el voltaje a través de la ley de Ohm, que es I por R, que el calor expresado en calorías es 0,24 la intensidad al cuadrado por la resistencia y por el tiempo. Y con esta fórmula la utilizaremos para saber el calor que proporciona una resistencia eléctrica. Ahora es el momento de poder hacer los ejercicios del tema.